Por ejemplo, vos citaste, no conozco la moción argentina ante Naciones Unidas, pero la que puso en claro el gobierno y la presidenta en particular en la asamblea del año pasado, fue una moción ante la Asamblea General de Naciones Unidas, no contra las deudas ilegítimas, sino en apoyo a que exista una convención multilateral para que en los casos de cesación de pagos, como el de la Argentina, sea aceptada la jurisdicción internacional de Naciones Unidas para decidir esos casos. Ojo. Bueno, suponiendo que fuera ojo que así, no es lo mismo, adelante. es la internacionalización. Es muy posible esto. que Mélenchon quiera llevar un poquito más adelante la moción argentina. Es posible. Pero no importa eso. Lo técnico a veces nos confunde. Digo, no, perdóname, porque yo sé que sos un técnico y no... Sí, no aunque yo trato de poner el elemento técnico al servicio de una interpretación lógica. Lo que yo estoy hablando en este momento, Héctor, es que por encima de lo técnico, por encima de las diferencias que tenemos con este gobierno kirchnerista, o que podás tener con la izquierda europea, que las tenemos, sobre todo esto último, por encima de eso hay que comprender que hoy el juego, el tablero internacional se ha dado de forma tal que estamos de este lado los que... Y esto es lo fundamental, la divisoria es la deuda. De este lado quedamos los que resistimos la deuda y de este lado están los que quieren aceptar la deuda, porque les conviene por como interés. Lineamiento general, sí, que en este lado, los que combatimos la deuda, haya diferencia ideológica, dejara la vamos a conversar después. Pero lo que quisiera el enemigo, y el enemigo son los bancos, el enemigo son los grandes bancos internacionales. Acordate que yo he fundado el Movimiento Nacional Todo por la Argentina, además del Instituto de Política Internacional, la Hora de los Pueblos, pero los dos coinciden en un punto central. La Argentina está acosada por 6 conflictos que manejan directamente desde las centrales financieras. Deuda externa, investigación falsa de la AM, del atentado a la AMIA, de la embajada, la acción de Malvinas, la acción de Gran Bretaña, OTAN en las Malvinas, la acción de Gran Bretaña, Estados Unidos e Israel en la Patagonia, y droga, manejada también por los grandes bancos. Son 6 conflictos que manejan los grandes bancos a través del dinero de los buitres que van financiando algunas campañas contra el memorando. Yo esto es lo que he demostrado en la denuncia por traición a la patria ante el juez Ercolini. Esto de Europa es un caso típico de lo que yo estoy planteando, unirse con quien nos ayude a liberarnos. Las diferencias ideológicas las vemos después. No caigamos en eso. Primero lo mío, también, ¿no? Claro, lo mío no es un planteo ideológico, es un planteo, llamémosle más bien técnico operativo, porque ocurre que yo leo todos los días titulares en los diarios y después cuando bajo a analizar las noticias las cosas son bastante diferentes de las que se plantean. Yo te quisiera poner en el cuero de Tsipras en Grecia, cuando tiene, no ha ganado 94 a 6, ha ganado 61 y 62 a 38, porque el miedo a salir del euro... yo he visto eso allá, he visto Le Monde, he visto Le Figaro, he visto todos los diarios de Francia y algunos de España y de Italia. La campaña que han hecho de terror, de que si votaban por el no y a favor de Tsipras, digamos, se venía todo abajo, el euro, son de terror, como acá. Acá no han dicho que nos caíamos del mundo si no pagábamos la deuda. No han dicho que si no le obedecíamos a los buitres éramos aislarnos de todo el mundo. Y yo resulta que veo allá, te has aislado de una parte del mundo, de la parte podrida de los banqueros, pero nos están apoyando mucha gente que representa los anhelos populares de otros países del mundo. No nos hemos caído del mundo, nos hemos salido del mundo de los bancos. No dudo que la gente que está organizando... De la usura. No dudo que la gente que organiza estos congresos, como pasa acá también gente que son de extracción socialista o comunista y todo, y tengamos perfectamente en claro, porque yo digo que esto no es un problema ideológico, es un problema donde está en juego el interés nacional. Punto. No es una cuestión ideológica. Yo tampoco la hago así. La anti-ideología dice que la realidad es la única verdad, ¿no? Claro. Y esta es la realidad. Estamos en el mismo campo de los dominados, de los aplastados por la deuda, por los poderosos. Mira, yo te digo, por esa experiencia es la única propia, verdad, que es la realidad. Por experiencia propia, ya hace tiempo, mucha gente que se rotula de izquierda genéricamente, aunque yo no uso los términos izquierda-derecha, pero mucha gente que viene de extracción comunista, socialista,
reconozco, mucho más permeable y consciente de este discurso que otros sectores tradicionales. Por eso insisto, y yo colaboro en cuanto me invitan a hablar así, porque me parece que es un ámbito receptivo. Lo que advierto también es con respecto a las falsas expectativas, ¿no? A la mistificación, claro. Claro, porque uno está un poco quemado de espanto, curado de espanto con respecto a grandes discursos, y después cuando bajamos en la letra chica es un ejemplo que vos citaste que me llama la atención, es este: cuando el gobierno argentino, canciller Timerman y después la presidenta, proponen esta medida en la Asamblea Última de Naciones Unidas, creo que fue en octubre del año pasado, de una convención multilateral para los casos de default, de deuda soberana. En realidad el proyecto lo presenta el Grupo 77 más China, pero seamos claros, esa era la vieja propuesta del Fondo Monetario Internacional de Anne Kruger en el año 2002, que cuando la presentó Anne Kruger le tiraron con todo diciéndole: el Fondo Monetario quiere internacionalizar los casos de default. Y aquí que pasan los años y 10 años después, 10 o 12 años más, es un país del tercer mundo sobreendeudado como la Argentina el que lleva porque una la moción. realidad es la única verdad, de nuevo, Héctor. Cuando lo propuso ¿cómo se llamaba? Anne Kruger, sí, era la segunda, el estudio que era para sacar de la jurisdicción argentina. Hoy lo que tenemos que hacer, por errores de este gobierno y de los anteriores, hemos aceptado mansamente durante no sé cuántos decenas de años que la jurisdicción pase a los bancos de Nueva York, a los jueces de Nueva York. Lo que se trata hoy no es de sacar de la Argentina a multilateral, es de sacar de los bancos de Nueva York, fondos buitres, a la multilateral. Es un avance, porque la realidad es la única verdad. Hoy no podemos decir jurisdicción argentina, porque desde Alfonsín, Martínez de Oz, Videla, Alfonsín, hasta hoy, todos los gobiernos dictatoriales o democráticos, constitucionales, han aceptado la jurisdicción de los bancos de Nueva York. Esto es un retraso enorme y sería un adelanto enorme que de eso pase a las Naciones Unidas, porque lo otro, la situación internacional de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad está en manos de los 5 grandes imperialistas, y especialmente de Estados Unidos. Pero la Asamblea, en amplia mayoría, somos países endeudados del tercer mundo. El sentido fue llevarlo a la Asamblea, que le vamos a ganar cualquier votación. Esta es la realidad, hermano. Olvídate del pasado, olvídate de la ideología, olvídate de los marxistas, de los no marxistas. Permitime una contraargumentación. El problema es si se internacionaliza o no el problema de la quiebra de deuda soberana, lo que se llama default de deuda soberana. La Argentina en este momento ha dado un paso intermedio. En lugar de estar algo así sujeta a la jurisdicción de determinados países, está sujeta a una jurisdicción internacional, pero también externa a la Argentina. Es lo que propone es la internacional. Convención. Yo diría, no es extranjera. Claro, uno dice internacional, piensa en multilateral. Multilateral es lo que está proponiendo el gobierno Todavía argentino, no se conocen los borradores, pero esa convención multilateral sobre default de deudas soberanas, que lo está estudiando y quienes han avanzado bastante, creo que es gente de la UNTAD, prevé un mecanismo. Y como Naciones Unidas no tiene un cuerpo operativo para hacerlo, la opinión predominante es que el cuerpo operativo técnico que maneje eso sea el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí caeríamos de nuevo en el infierno. Cuando internacionalizamos las cosas... No creo que este gobierno, yo no... Y el gobierno bien saber que no es santo de mi devoción, pero no creo que este gobierno cometa ese error. No puedo aventurar resultados, pero a lo que me refiero es mi escepticismo, por así decirlo, porque no tengo elemento para decir me opongo o no, es que estamos frente a un discurso confrontativo que cuando vamos al terreno no es tan diferente del que se logra. Ejemplo, operativamente, lo que está en tela de juicio acá, a mí me parece, es la supervivencia del euro en manos del Banco Central Europeo. Importa, hermano, ese es el problema de ellos. Por eso es problema que se cocinen ellos en su propia salsa, entre Estados Unidos y Europa, que se las arreglen. No es un tema nuestro. No nos distraigamos con eso. Nuestro tema son los pueblos endeudados, como el nuestro. General, nos tienen como precursores, como ejemplo del camino que se puede armar o que se puede crear. ¿Vamos a desperdiciar esta oportunidad? No. Sería criminal.
Les agradezco muchísimo por haber compartido este programa. Vamos a seguir seguramente, porque este tema va a durar un tiempito, y seguramente cómo se vaya desarrollando esta hora de los pueblos, llamémoslo. Hay que Con bien insistir en elegido eso. el nombre. Es la hora de los pueblos. Así que ahí veremos qué es lo que